Bien, me complace participar con todos ustedes en una entrevista con David Lahoz, destacado politólogo del país, director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS y vicepresidente de la Fundación de los Derechos del Consumidor. Buenos días, ¿cómo estás, David? Buenos días. Para mí un placer tenerte aquí siempre. Bueno, ya está como mi casa, ¿verdad? Así es, porque de vez en cuando tú vienes aquí para poner como sobre la mesa todos los temas políticos que hay. En estos días hay muchos temas sobre la mesa. ¿Cómo ves el país político? Bueno, el país político está en un momento de inmersión de los diferentes partidos que están tratando de hacer recomposiciones internas, pero que a la vez son recomposiciones interpartido, porque hay mucho cambio de un lado para otro. Y eso dice que ese proceso de inmersión no ha concluido, aunque por ejemplo en el caso del PRM parece ser que con lo que se ha anunciado del cambio en el bufete directivo del Senado, ya se definen algunas cosas, porque Faride, que se dudaba de si iba a repetir como senadora del distrito, parece que al quedar vicepresidenta del Senado, eso implica que se queda también como senadora del Distrito Nacional, lo que significa que por ahí ya la boleta del PRM, por lo menos en el Distrito Está Nacional, más definida. sí comienza a definirse, eso está claro. Y habría que decir que probablemente también por la provincia Sánchez Ramírez, el presidente del Senado, el que ha sido electo presidente del Senado, parece que se queda en el cargo, que por algo lo han puesto de presidente del Senado. Entonces, hay una clara evidencia de por dónde va el tablero político. Exactamente. Entonces, en cuanto a ese partido, pero en la oposición hay un jaleo con la provincia de Santo Domingo, con Santiago y con la capital. Se dice que la alianza ya es un hecho, pero parece ser que en esos tres lugares no se ponen de acuerdo. Santiago, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, no hay acuerdo sobre cómo conformar la boleta. Aunque es un poco extraño, porque lo que se comenta en los corrillos políticos es que lo único que se espera para anunciar la alianza es que el presidente diga que se repostula, y eso va a ocurrir este mes, me parece decir que Se ya... está diciendo que lo va a decir desde Pedernales en su discurso con motivo de la restauración que se conmemora este miércoles. ¿Será verdad? Bueno, eso los estrategas del presidente tienen que pensárselo bien el momento en que lo van a decir, porque el momento no es bueno para el gobierno. El gobierno está confrontando una serie de dificultades que no es propicio el momento para que salgan con ese anuncio. Yo creo que lo que están es ensayando expectativas para en su momento decir algo, pero no es el mejor momento para el presidente, porque hay varias variables ahí que le complican la vida, como se dice, y me parece que sería en otro momento, y si lo hiciera allí es como un poquito trambótico, porque ¿Por qué? en Pedernales no hay votos. Pero Pedernales es un símbolo de un despegue de un proyecto anhelado por todos los dominicanos. Pero no hay votos. Entonces, si estamos hablando en términos electorales, hacer el anuncio allí es como hacerlo en el vacío, simbólicamente hablando. Entonces, no sé, me parece que es más un poco de ensayo. Él también se va a Nueva York. En este fin de semana va a estar participando en la parada. Está hoy Exactamente. en Nueva York. Entonces podría ser ahí también un escenario. ¿Qué te parece? Podría ser mejor escenario que Pedernales. Podría ser mejor escenario que Pedernales. ¿Por qué? Que sí. Porque la masa de votantes y la importancia de la plaza, o sea, Nueva York es la segunda ciudad de República Dominicana, se dice. Hay muchos votos, están todos los partidos políticos representados ahí. Es una plaza que se disputan en términos económicos y en términos de votos en los partidos políticos dominicanos. Entonces, sería un mejor lugar. Pero me parece que tampoco.
tampoco, porque cuando se hace ese tipo de anuncio hay una carga simbólica que identifican al partido que postula al candidato, y entonces el desfile de Nueva York también hay un componente cultural y hay unos intereses de la diáspora que el presidente suponemos que debe respetar. Yeah. Entonces no creo tampoco que sea ese. Parece que no es todavía el momento más apropiado. También porque el gobierno, si bien ha resuelto lo del Senado y la incertidumbre que había en torno a Faride, la verdad es que ese presidente del Senado le va a traer dificultades al presidente, porque no siempre se ha puesto al frente del Senado una persona con intereses tan definidos en esa posición. Ahí tiene que ser un ente de equilibrio, una persona que le resulte potable a los diferentes sectores del país, y sin embargo es un hombre del transporte claramente identificado con intereses muy específicos, y creo que no fue una buena designación desde el punto de vista político, aunque desde el punto de vista económico reeleccionista, él representa un sector muy poderoso. Aportador de recursos y que se mueve en todo el territorio nacional, y eso parece que fue lo que el PRM tomó en cuenta al momento de escogerlo, y quizá por el pago de una prebenda política, pero institucionalmente no nos parece que sea. Entonces tiene ese problema en el Senado, tiene el Pedernales, que no es un lugar, ni Nueva York tampoco. Entonces como que no es el momento. Obviamente eso es una opinión personal de nosotros. Lo que ellos vayan a hacer ya sería diferente. ¿Tú crees que el presidente realmente va a anunciar que se va a reelegir? Bueno, o repostular, digamos mejor. Todos están contestes en que lo hará. Ahora, mi opinión técnica es que no debe hacerlo. ¿Por qué? No debe hacerlo porque Luis Abinader es un político de una nueva generación, un político joven que puede esperar, y que su consigna fue el cambio. Entonces, cuando se habla de cambio, no se puede hacer ni repetir lo que han hecho todos los demás. Y eso de repostulación eso es una manía de los políticos dominicanos, y creo que le baja mucho a su figura, le baja mucho el concepto de cambio, le baja mucho a su generación de políticos, le hace un daño institucional al país, porque el mal ancestral de la política dominicana es la reelección, la repostulación desde el poder. Su gobierno podría verse manchado, porque a partir de ese anuncio van a ocurrir cosas que él no sabemos que no quiere, pero el país tampoco. Son los excesos que se provocan desde el poder con los recursos públicos cuando se habla de reelección. Y creo que él va institucionalmente, y para sectores de la llamada masa silente, de la masa viva, los que no participan en el diarismo político, creo que no se va a ver muy bien, y que puede decepcionar a mucha gente ese anuncio. Esa es mi posición. Obviamente, él muchas veces el arrastre de los áulicos, de lo que están alrededor, de lo que quieren seguir, llevan a los presidentes a cometer errores como este, que para mí lo sería. Y yo por eso albergo algo de esperanza de que sea capaz de decir que no, porque el gran anuncio sería decir no. Es algo contracorriente, todo el mundo da como un hecho. Claro, porque David, la única oportunidad que él tiene de repostularse es esta, porque la Constitución dice que 2 periodos y no más. Sí, pero si él lo hiciera en el 28, en otra fecha, podría hacerlo, porque el mal no está en la reelección en sí misma. El mal está en hacerlo desde el poder. Eso es lo que daña a los gobiernos. Por ejemplo, el propio Danilo Medina, si no se hubiese repostulado en el 16 y en el 20, de seguro que hubiese ganado. Pero lo que hizo fue que creó una mancha en su trayectoria política. Y eso se ha analizado
incluso desde la tesis de grado de Peña Gómez, eso se ha analizado y otros autores han analizado el tema de la reelección y es nociva. Y fíjate que Bush, que prohibió la reelección en el 63, con solo 7 meses, se encumbró en la política dominicana como uno de los grandes políticos nacionales y no necesitó de la repostulación. Es decir, que es un mito pensar que lo que engrandece a un político es la repostulación desde el poder. Creo que ese mito debe ser roto y pensamos que Abinader tiene el chance de hacer historia con eso y decir, no, yo no me voy a prestar a esto porque hago un daño institucional al país que no lo merece. Sí, vamos a mirar a los partidos individualmente, los 3 primeros por lo menos, que están tratando de no crear otro partido a su alrededor. Sí, está claro que la Fuerza del Pueblo se consolida como uno de los grandes partidos, incluso cada vez aumenta más la constelación de partidos que se nuclean a su alrededor. Lo mismo ocurre en el PRM, se está nucleando esa masa de coalición, de alianza. El PLD... David, me dicen que debemos ir a una pausa. Te propongo que retomemos esta discusión luego de los comerciales. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el politólogo David Lahoz. Él había comenzado a analizar el posicionamiento de los principales partidos, así que continuemos con el análisis. Entonces, la Fuerza del Pueblo se posiciona como el partido segundo. Unos dicen que acercándose al primero, otros dicen que acercándose al PLD en el segundo. Entonces, esa es la dinámica. Lo cierto es que se están creando coaliciones, alianzas, en torno a 2 grandes bloques. Parece ser que iremos a una confrontación entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, porque los pequeños partidos, unos están yendo al partido de gobierno y otros a la Fuerza del Pueblo. Y lo que se dice es que hay ya una especie de alianza confirmada con el PLD, que solo se espera que el presidente diga que se repostula para anunciarlo. Entonces, a partir de ahí, los partidos que aún no se han definido, los pequeños, se van a definir en uno de esos 2 bloques. Obviamente, el cambio parece ser que será evidente en el 24 en torno al cuadro político, porque, por ejemplo, el Partido de Justicia Social de Julio César Valentín se anuncia como una novedad, que tiene síndicos, que tiene regidores, que tiene algunos diputados y que eventualmente va a apoyar al partido de gobierno. Está también el partido de Marte, que es senador por Santiago Rodríguez y Antonio Marte, y que también ha constituido un partido que se dice que va a apoyar al PRM, pero lo que se está aglutinando alrededor de la Fuerza del Pueblo parece ser un bloque importante, y si ese bloque arrastra al PLD, entonces la cosa podría ser todavía más interesante, porque se baraja el que se le reconozca la vicepresidencia del PLD y la candidatura para el 28 como acuerdo. Ahora, esos son los acuerdos. Esos son los acuerdos que se, tras batidores, se habla que podrían ser. La única dificultad que confronta eso son las 3 provincias: Santiago, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La dificultad. Porque parece ser que quieren ir con candidaturas independientes. O lo que es lo mismo, que ninguno quiere ceder esas plazas. Y ahí entonces tienen una especie de tranque que el anuncio de Abinader yo creo que resolverá ese problema, porque los obligaría a tomar una decisión rápida como respuesta a la repostulación del presidente, y ahí quedaría eso definido, porque se da ya como un hecho que esa alianza viene.
y eso creo que cambiaría un poco el panorama político, porque Luis Abinader es un presidente de coyuntura. Él llegó en una coyuntura específica, en un momento de división, sí. en el bloque del PLD, que era un bloque muy fuerte y que parece ser que se ha reconstituido en torno a la figura de Leonel Fernández. Eso es lo que se dice, hay que esperar que se oficialicen esas decisiones. Hay créditos muy bien acentuados para Peñaguaba, que se dice que es el armador. El armador. De ese proyecto. Y en eso le sigue de cerca Miguel Vargas Maldonado, que también ha trabajado duramente en ese propósito. Y parece ser que sí, que se va a dar esa alianza, lo que se ve. Entonces, más que partidos con definiciones, son coaliciones. Son dos grandes coaliciones las que se van a ver enfrentadas, la del bloque del partido en el gobierno y la que se forma en torno a la fuerza del pueblo. Eso es lo que se vislumbra en este agosto, en esta época de pre-campaña, en donde la campaña prácticamente ha iniciado. Ha iniciado, aunque la Junta Central Electoral ha emitido un documento en el que está diciendo que hay cosas que no se pueden hacer, incluyendo las vallas, incluyendo las marchas. ¿Cómo ves este documento de la Junta Central? Yo lo veo con preocupación, porque el árbitro es esencial en toda contienda electoral. Y tenemos un árbitro que va detrás de los acontecimientos hasta la fecha. Y creo que tienen que ser un poquito más ágiles en cuanto a trazar las reglas del juego. Ellos no pueden seguir a la saga de lo que hagan los partidos políticos. Por ejemplo, el tema publicidad es un tema muy preocupante, porque detrás del tema publicidad está el tema recursos. Y andan cifras por ahí. Por ejemplo, en las redes se dice que el senador por la provincia de Santo Domingo ha dicho que gastó 250 millones en la campaña de 2020. Entonces, ahí hay una violación a la ley, porque si se financia la actividad electoral con dinero público, ¿de dónde salió esa suma? Pero pudo haber sido dinero de él, o que él gestionara. El dinero de él, el dinero público, no debe dársele a los partidos políticos, porque eso es solo posible allí donde no es el dinero público el que medra en la campaña. Entonces, los partidos políticos, todos, hasta los de izquierda, se buscan candidatos que puedan financiar su campaña. Entonces, eso entra en contradicción con el financiamiento público. De manera que el ente regulador, el ente organizador del proceso electoral tiene que pronunciarse sobre eso. Eso no puede seguir así, porque o es con dinero privado o es con dinero público, pero no pueden ser ambas cosas, porque eso podría meternos en un callejón sin salida. En estos días vemos lo que ha ocurrido en Ecuador y tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, la regulación de la publicidad, la regulación de los recursos que se usan en campaña. Hay que explicar de dónde viene el dinero. Y donde el dinero viene del sector privado no puede existir dinero público. Ni puede existir una campaña publicitaria, sea visual, sea paisajística, sea en las redes, sea en los medios de masa de comunicación, en donde exista una desigualdad entre los candidatos. Eso el ente organizador tiene que pronunciarse y tiene que hacerlo con tiempo, tiene que regularlo y no lo puede dejar al libre albedrío de los partidos, porque podríamos dañar nuestra sociedad, podríamos llevar el país hacia un callejón sin salida. Ya sabemos lo que hay con una diputada de La Vega, hay otros comentarios. Entonces, creo que están yendo a la saga en eso.
y hacemos un llamado a la gente de la Junta Central Electoral para que se ponga la pila y sepan que tienen un mandato constitucional que les obliga a organizar unas elecciones democráticas donde la plutocracia no sea el matiz que diga quién es candidato y quién no, porque un muchacho de barrio que ha hecho vida de partido no puede reunir las sumas que se mencionan, que se están empleando en una campaña hasta para una sindicatura, para una diputación, para una senaduría. Entonces, no podemos seguir así, porque vamos, en lugar de estar construyendo sobre bases sólidas el sistema democrático, lo que estamos haciendo es atomizándolo, destruyéndolo desde adentro. Y esa no es función de la Junta. Entonces, el llamado es para que se regule eso, tanto en publicidad como en recursos, que se defina. ¿Es dinero público o es dinero privado? Y si son ambos, eso tiene que tener una regulación de hasta dónde y quién financia a cada candidato. ¿No existe un ministerio público electoral a cargo de la Junta? Ese es otro problema. Eso está previsto en la ley, eso está consignado y también no sabemos qué es lo que ocurre porque desde el Ministerio Público no se dice nada. La Junta Central Electoral no dice nada al respecto. El Tribunal Superior Electoral no se pronuncia. Hay un gran vacío sobre esa función tan importante porque en verdad al Ministerio Público es que le correspondería hacer las pesquisas del lugar, las indagatorias, de dónde proviene el dinero de cada candidato. Y si usted me pregunta quién es el fiscal electoral, tengo que decirle que no sé quién es. Y creo que si se le hace la pregunta a cualquier ciudadano en cualquiera de las provincias del país, incluida la capital, nadie sabe. Y eso está previsto en la ley y es parte de la regulación. Y el ente organizador no puede ir a la saga de esas medidas institucionales que son las que dan garantía de que el primero de todos los derechos en una democracia, que es el derecho al voto, tenga garantías de afanidad, de transparencia, de credibilidad, de que es algo que realmente enriquece nuestro sistema, que nos hace una democracia operativa, funcional y creíble. Entonces, algo tiene que hacer la Junta Central Electoral al respecto. ¿Y qué podría hacer la Junta? ¿Qué tú sugerirías como director? Tiene que reunirse con doña Miriam. Hay que reunirse con ella. Sí, hay que reunirse con doña Miriam y crear una estructura que obviamente se requiere recursos, pero que hay varios modelos, porque fíjense, tenemos fiscales laborales, tenemos fiscales tributarios, tenemos fiscales de medio ambiente, es decir, tenemos una amplia gama de fiscales especializados. La única área que falta es el área electoral. ¿Por qué no se ha creado? ¿Qué está pasando con eso? El país necesita una explicación y la Junta Central tiene que darla. Así es. Bien, yo les invito ahora a ver una colaboración que va a hacer con nuestro programa Tende Opina desde este domingo, el periodista Ramón Mercedes desde Nueva York, mostrándonos lo que es la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York, que es una de las más grandes que existen en esa ciudad en este momento. Así que desde este domingo estamos presentando a todos ustedes Dominicanos en Nueva York con Ramón Mercedes. Vamos a ver. Nos encontramos en pleno corazón del Alto Manhattan, específicamente aquí en la calle Dyckman, después de haber recorrido varias avenidas, entre ellas San Nicolás, Audubon, Amsterdam y Broadway, entre otras, donde la comunidad dominicana comenta de que esperan que el presidente Luis Abinader anuncie su reelección desde aquí, de estos lugares, que es donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos en todo el exterior. El Partido Revolucionario Moderno ha dado a conocer en detalle el desarrollo del mandatario. Entre otras cosas, participará de una cena gala este viernes en la ciudad de New Rochelle, al norte del estado. También participará de un desayuno que ofrecerá el congresista Adriano Espaillat. Sostendrá encuentro con oficiales electos. También un encuentro en el consulado dominicano con oficiales retirados
y un encuentro también con la Liga Infantil del Alto Manhattan, entre otras actividades. El presidente Luis Abinader, después de participar del desfile este domingo en la Sexta Avenida, desde ese lugar partirá de retorno a la República Dominicana. Informando desde el Alto Manhattan, Ramón Mercedes. Regresamos. Nos acompaña en el día de hoy David Lahoz, politólogo y además director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y justamente yo quisiera que David nos explicara qué funciones realiza este centro a su cargo. Nosotros nos ocupamos de estudiar el desempeño de la aplicación de la Constitución por los órganos públicos, particularmente el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, los funcionarios públicos en general, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Electoral, y lo que hacemos es una especie de evaluación a los fines de calificar el trabajo de esos órganos, y cuando nos piden consultas u opiniones sobre determinados asuntos constitucionales también nos pronunciamos. Por ejemplo, el tema, yo diría que más impactante en estos momentos es que ya hemos llegado a las 100 sentencias del Tribunal Constitucional que han sido desacatadas por el presente gobierno, por funcionarios del presente gobierno. No va a ser tanta. Este gobierno se ha llevado la palma en cuanto a desacato a decisiones del Tribunal Constitucional. Una situación muy triste, muy preocupante, y que opera en un momento en que está llegando a su término la gestión de Milton Ray Guevara, una persona que ha hecho grandes aportes en materia constitucional en el país, un buen presidente del Tribunal Constitucional que no se merece el que al final de su periodo entonces se vea él mismo manchado por este tema del desacato. Obviamente no es solo una situación del gobierno, no es solo una situación del Tribunal Constitucional, sino que la interpretación de los doctrinarios en materia constitucional tiene mucho que ver en esto del desacato, porque a nuestro juicio existen salidas jurídicas dentro del marco del derecho dominicano que pueden resolver el problema. Pero la doctrina mayoritaria se inclina por entender que un desacato se ataca solo con una figura jurídica llamada astrente, que tiene dos características: el astrente provisional y el astrente definitivo. En materia constitucional se dice que solo existe el astrente definitivo, no el provisional. Pero a nuestro juicio, yo creo que es un error de la doctrina constitucional pensar que el astrente es la salida a estas violaciones. Entendemos que sería más provechoso entender que el desacato se puede combatir con la figura del embargo. Sin embargo, esto no ha calado lo suficiente. Nosotros del Centro de Estudios Constitucionales decimos que el embargo es la figura que puede resolver el problema. El embargo está previsto en la Ley 107-13, que es la ley de la persona frente a la administración pública o gobierno. Es una herramienta que se puede usar perfectamente y que viene respaldada por la Ley 1004 de la Cámara de Cuentas, donde también se configura la figura del desacato, y que de manera supleatoria podría fortalecer el tema de los embargos como manera de borrar la inercia que presenta el Estado en materia de los desacatos judiciales. Es una problemática muy amplia, es un tema que los abogados venimos discutiendo y que todavía no hay una salida práctica, pero sería una pena que una gestión tan elegante, tan sólida como
la del presidente Milton Ray Guevara, llegue a su término con más de 100 sentencias desacatadas por el Estado que se entiende en la propia Constitución que es el garante de los derechos ciudadanos. Es algo que nos avergüenza a todos y que ojalá que el gobierno se dé cuenta de que no puede seguir en esa tesitura. Hay funcionarios que se llevan la palma en cuanto a violaciones, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la CAS, también tienen montones de decisiones cuestionables. El propio MAT ha sido un ministerio que no ha sido lo ágil que la ley prevé y la Constitución que lo sea con el tema de las cancelaciones injustificadas dentro del Estado. Sabe que muchos funcionarios calificados que han sido formados por el propio Estado han sido enviados a su casa sin sus prestaciones laborales, y eso es inadmisible en el siglo XXI y en un marco constitucional como el dominicano, que establece el Estado social y democrático de derecho, y donde los poderes públicos son deudores de los derechos ciudadanos, es decir, son lo que deben de garantizar que estos acreedores, que somos todos los ciudadanos, tengamos siempre la posibilidad de ser pagados en nuestro justo precio por el Estado del cual formamos parte. Y esto como que es un tema interminable, es un tema que se repite, o sea, la ley de función pública es letra muerta entre nosotros, y eso está dañando no solo al Tribunal Constitucional, está dañando al gobierno, porque se está reflejando el servicio de pésima calidad hacia la población. Es decir, la calidad del servicio público ha disminuido mucho en este gobierno, y eso implica que la calidad de la democracia también se ve afectada cuando decisiones del más alto tribunal del país son desacatadas. Entonces, no sabemos, al gobierno de Luis como que se le está haciendo tarde para resolver este problema, pero sí entendemos que el término del mandato de Milton Ray no merece verse empañado de la manera en que el actual gobierno lo está empañando. ¿Ustedes han participado de esta situación a los organismos correspondientes, por ejemplo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la misma Procuraduría? Esos son temas que lo ha manejado ya el propio Tribunal Constitucional, que lo manejamos los juristas de derecho constitucional como preocupación, y están las sentencias que le son notificadas y que son ya definitivas, pero no hay reacción desde el Estado. Hay una especie de silencio cómplice dentro de la administración pública en lo referente a estas violaciones. Sí. David, me gustaría que fomentáramos el asesinato, un asesinato tremendo que ha conmovido a Ecuador de un candidato presidencial. Sí, América Latina completa ya tiene experiencia en ese tipo de acontecimientos, porque Colombia en su momento fue el país con mayores traumas en ese sentido. México no se queda atrás. Pero hay una serie de hechos que son controvertidos y que tienen que ver con la dinámica de la sociedad norteamericana, que es una sociedad muy plural, donde la sociedad civil tiene más fuerza que el propio gobierno. Hay una diversidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, tenemos el caso de Honduras, donde los hondureños en 2009 se dieron un presidente, Mel Zelaya, y sin embargo fue objeto de un golpe de Estado institucional que abrió las puertas a que el crimen organizado y el narcotráfico penetraran Honduras, y en 2 periodos ha concluido con que el último presidente está preso en Estados Unidos por ese tema. Entonces, en Ecuador las cosas iban muy bien y como que tienen alguna semejanza con la de Honduras, porque el presidente Correa situó al Ecuador en el mapa. En su momento se dijo que era el mejor país del mundo para invertir y para vivir. Y después de esa situación, entonces se ha caído en esto, donde las informaciones todavía no son concluyentes, pero lo que se parece ser, lo que los indicios van mostrando, es que se trata de un crimen político. El presidente lo dijo. Empezó a entonces. Vamos a comerciales y retornamos con David Laos. No se vayan.
Estamos conversando en el día de hoy con David Lahoz, politólogo. Yo quisiera que habláramos en este momento sobre el tema de la intervención de dinero no lícito o de personas vinculadas al narcotráfico. Ya hemos visto, como comentaba, lo que ha pasado en Ecuador con esta muerte de Villavicencio, uno de sus candidatos presidenciales. Entonces quisiera como que analizáramos si debemos blindarnos nosotros para que el narcotráfico no permee nuestras campañas y el poder, en definitiva, cuando elegimos presidentes. Los partidos políticos, en primer lugar, tienen una gran responsabilidad. Nosotros teníamos un sistema de partido con líderes de la época democrática post-Trujillo muy sólido, Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, y en los tres casos se hacía carrera política dentro de los partidos políticos. Los muchachos y las muchachas de barrio y de pueblo hacían carrera, y en función de esa carrera política de años era que accedían a puestos públicos de elección y administrativo. Pero en los últimos años, y se podría decir que en lo que va del siglo XX, una marcada tendencia hacia desplazar eso que se llamó bochismo, porque Juan Bosch en el 62 dijo que venía a incorporar a la política a los hijos de Machepa. Entonces, a raíz de esa escuela bochista, se hacía carrera política dentro de los partidos políticos. Luego de la desaparición de esos tres líderes, hay una especie de plutocracia, donde el dinero es lo que determina quién es candidato a qué. Esto hace que quien pueda financiarse su campaña es quien va a los puestos públicos, no importa quién sea, no importa el tiempo. Puede llegar ahora mismo a un partido político, si tiene con qué sufragar la campaña, es admitido dentro del partido, desplaza a los jóvenes que siempre han estado ahí. Y entonces eso está permeando mucho el sistema de partido político entre nosotros, y la Junta Central Electoral, que debería velar junto al Ministerio Público Electoral porque eso no suceda, no han estado haciendo el trabajo. Consecuencia de ello es que ya se ven indicios muy serios, graves y concordantes, como dicen los abogados, de que estamos siendo permeados por personas que sin formación política, sin tener tradición en los partidos políticos, son los que a último término llegan a los puestos electivos y a los puestos públicos de importancia. Entonces, tenemos casos en los tribunales con esa problemática. Tenemos ya candidatos o precandidatos con dificultades, y sobre todo tenemos una actitud del PRM que es poco saludable, y es que está acudiendo a gobiernos extranjeros para que sean los que depuren la lista de posibles candidatos a cargos electivos. Nosotros entendemos que el camino es que la Junta Central Electoral y el Ministerio Público depuren, y que los partidos políticos mismos tengan su sistema de depuración interna, como existió en los propios estatutos del PRD, en el PLD, que era el que tenía unos estatutos más diáfanos en ese sentido, pero que poco a poco se fue llenando de riferos, como se dice, de gente cuyo dinero, porque hay muchas maneras, por ejemplo, con ver las declaraciones a impuestos internos de cada precandidato, usted puede establecer de dónde viene el dinero, si es alguien que viene en un trabajo constante de aumento de su patrimonio por una actividad privada cualquiera, o si no lo es. Entonces, ¿por qué irse al extranjero y no crear las garantías de lugar en las instituciones públicas? ¿Por qué no darle el dinero a la Procuraduría General de la República, que probablemente el hecho de que el Ministerio Público Electoral no esté operando es por falta de presupuesto? Entonces, esas instituciones requieren su presupuesto. La propia Junta Central Electoral requiere de una área específica para la depuración y ver el historial
de candidatos. Eso creo que dentro del sistema, de nuestro sistema, sin acudir a ningún otro lado, puede darnos garantía de que los ciudadanos electos, como los que vayan a cargos administrativos, sean personas que no estén contaminados con dinero cuya procedencia no pueda establecerse o que sea dinero ilícito. Las herramientas legales están, por ejemplo, la ley 155-17, la ley de lavado de activos y de la corrupción, es una herramienta muy buena. ¿Por qué entonces no dotar del presupuesto del lugar a la Procuraduría para que haga el trabajo y a la propia Junta Central Electoral? De modo que nosotros, es por inobservancia de la norma que podríamos poner nuestra democracia en peligro, pero tenemos la estructura legal y constitucional suficiente para que no tengamos esa problemática. Entonces, el llamado nueva vez es a que se dé la oportunidad a nuestras instituciones de que hagan el trabajo, que las tenemos. Solo es que le demos el estímulo económico del lugar para evitar que dinero sucio entre. Otro elemento, o sea, hay que distinguir entre dinero público y dinero privado. O se financian las campañas con dinero privado o se hacen con dinero público. Lo mismo que la publicidad. No puede haber desigualdad publicitaria. Es un tema que se viene discutiendo desde el año 2000 y la Junta no ha podido implementarlo porque hay intereses en el mundo de la publicidad que se oponen y en el propio mundo de los partidos políticos, pero la institucionalidad democrática no puede verse expuesta por intereses particulares. Se supone que el interés general tiene que prevalecer sobre el interés de los grupos societarios que estén en pugna por esos recursos. David, se nos acaba el programa, pero yo no quisiera que pasara eso sin que habláramos un poco de los derechos del consumidor, ya que tú eres vicepresidente de la Fundación por los Derechos del Consumidor, justamente. Sí, nosotros en las organizaciones de consumidores, con ONPECO a la cabeza, Fundecon, Acadisna, ADEPROCO y otras, estamos empeñado en dos leyes fundamentales en estos momentos. Una ley de agua para el país que garantice lo que dice la Constitución de la República, que ese es un recurso público. Nunca debe ser un recurso privado. Hay serias amenazas. Se quiere privatizar ese recurso y desde los consumidores estamos trabajando para que eso no ocurra. Estamos trabajando afanosamente tratando de influir en el Congreso para tener una ley de etiquetado. Esto así de cara al DR-CAFTA. En 2025 el país entra de pleno derecho al DR-CAFTA y muchos medianos y pequeños productores dominicanos, el gobierno ha descuidado capacitarlos y orientarlos en torno a cómo deben presentar sus productos. Nosotros tenemos productos de muy buena calidad, pero que no tienen etiqueta. Por ejemplo, en quesos andamos bien, en galletas, en golosinas. Sin embargo, los componentes, la información que debe tener el consumidor sobre los componentes, los ingredientes con los que están hechos esos productos, la higiene que se emplea, no aparece en la envoltura, en la etiqueta de esos productos. Y a la vuelta de 2025, los países miembros del DR-CAFTA probablemente exijan que esos productos sean sacados no del mercado centroamericano, no del mercado norteamericano, sino del propio mercado dominicano. Y eso nos preocupa y estamos trabajando, tratando de sensibilizar al gobierno para que se haga lo necesario para que tengamos una ley de etiquetado y que los productores entiendan que esto, en lugar de perjudicarles, les va a beneficiar, porque eso da seguridad al consumidor. Y entonces un consumidor que se siente confiado en lo que está consumiendo es un consumidor que consume más y con mayor calidad. Entonces en eso estamos empeñados en la actualidad. Bien, pues con estas buenas informaciones vamos a despedir esta interesante entrevista de David Lahoz, un politólogo destacado del país, quien ha compartido sus opiniones y sus deseos aquí en nuestro programa Teleopina. A ustedes
agradecerles que hayan estado con nosotros y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.